Voy a hablar de una semnogina parvovec y voy a ir más que todo a través de los estudios y mostrar uno que otro video de la experiencia que hemos tenido acá en Estados Unidos. Primero quiero hablar de la estructura y el mecanismo de acción porque creo que es importante entender esta parte. Es algo que yo completamente ignorante antes de empezar todo este trabajo con los AAV y es bastante interesante. Los AAV son parvovirus que no son patogénicos, que contiene un cápside, la parte de afuera, y un DNA genómico. Y también dentro del DNA genómico hay estas partes que se llaman ITR, que son repeticiones terminales invertidas, que permiten la síntesis del ADN complementario, y también él mismo tiene su parte genética, tiene dos genes que tienen diferentes funciones. El REP, que ayuda a la replicación viral, a la regulación transcripcional y a la integración genómica, y el CAP, que es esta parte que codifica más que todo la cápside viral y ayuda a que el virus se localice, que llegue a localizarse en la parte del núcleo, que es donde queremos que llegue. Cuando ya se integra, cuando lo usamos este AAV y se integra con el transgen terapéutico, se vería de esta manera. Se ve el transgen, que en este caso sería el SMN, o el Survival Motor Neuron Gen. Tiene un promotor, perdón, se fue para atrás. Tiene un promotor que actúa como si fuera un interruptor de encendido. Prende y apaga la secuencia. Y tiene otras áreas que se llaman de poliadinilesión que ayudan a la producción del ARN maduro. Así es como se ve onasemnogene. Entonces es más o menos lo mismo que acabo de mostrar, pero esto es específico para onasemnogene. Y puse esto porque alguien lo mostró en alguna presentación y es la única manera que me puedo acordar. Un promotor es lo que prende y apaga el switch. El potenciador es más el que regula la transcripción, la cantidad, digamos, de mínimo a máxima transcripción. Y aquí está dentro el transgen de SMN, lo que necesitamos obviamente para dar al paciente. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo lo damos? Muchos de ustedes ya saben, es una administración intravenosa por 1 hora. Es un medicamento que atraviesa la barrera hematoencefálica, que es muy importante saberlo. Hay diferentes estudios, tanto en vivo en animales y también hay otros estudios que voy a mostrar de patología que se ha logrado en algunos pacientes que desafortunadamente fallecieron. Dentro de los en vivo de los ratones se ha mostrado que hay un 56 a 61% de transducción en las neuronas motoras, que obviamente es importante porque ahí es donde queremos llegar principalmente. Y también hay otros estudios que también muestran que al menos 42% de las neuronas motoras lumbares expresaron el transgen. ¿Cómo se entrega el vector? Como dije, se da una inyección intravenosa y es muy importante entender que los vectores que entregan el gen no se van a integrar al genoma. Esto es una pregunta que a veces los pacientes tienen y es importante entender que simplemente lo que hace es llevar el virus, llevar la información, liberarla y salir. Entonces aquí ven los diferentes pasos. El virus es tomado por el endosoma dentro de la célula. Aquí se llevan el endosoma se descompone, como lo ven acá. El número 3, el ADN terapéutico ingresa al núcleo celular y el ADN ya terapéutico forma un episoma circular y después de que se activa, simplemente esa transcripción resultante abandona el núcleo y la proteína se empieza a producir, digamos. Pero por eso es importante saber de nuevo que no hay integración con el genoma de nosotros, con el genoma humano. Como Eduardo mostró ya y como todos ustedes deben saber, un individuo normal tiene el SMN1, que es el primario, que es lo más importante, el que produce 100% de la proteína, y un individuo normal también tiene el SMN2, que es una copia simplemente de ayuda. Un paciente con AME no tiene SMN1, por eso depende de la cantidad de copias de SMN2 que tenga. Y lo que se hace con onasemnogene, con este tratamiento específicamente, es incluir el gen de SMN1, aumentar la cantidad de proteína funcional para que el paciente no dependa solo en la cantidad de SMN2, sino que ya pueda empezar a producir sus propios niveles de proteína.
Esto es un análisis de biodistribución post-mortem porque por eso dije hay bastantes estudios en animales, pero también hay evidencia de pacientes que fueron tratados. Hubo 2 pacientes que murieron en la fase 3 de STRIVE y uno en la fase 3 de STRIVE en Europa, uno en Estados Unidos y uno en Europa. Uno se murió de paro respiratorio y el paciente 2 murió de daño cerebral con daño hipóxico isquémico secundario a una infección respiratoria. Pero el punto de ver acá es la biodistribución del medicamento en diferentes áreas. Como ven, este es el paciente número 1 y ven que está en la espina dorsal, se distribuye en la espina cervical y se va a distribuir en diferentes órganos con bastante expresión también en el hígado, que es una de las cosas que vamos a tener que obviamente monitorear y mirar después. Después hablaremos un poquito de la parte de efectos adversos en esa área, porque hay una distribución clara del medicamento que llega a otros órganos que tenemos que estar pendientes para los efectos que pueden producir. Aquí está el mismo, estos son los estudios, pero ya el estudio histopatológico, y lo que vemos es que aquí está un sujeto, una persona que no tiene AME, y como ven acá, obviamente se ven los niveles de proteína, se ven bastante normales. En esta columna ven un paciente con AME que no ha sido tratado. Y acá lo comparamos con los pacientes 1 y 2, con los 2 pacientes que fallecieron durante los estudios, donde ven que hay obviamente una expresión muy clara de la proteína que antes ya que no estaba en la persona con AME, y ahora vamos a tener unos niveles de proteína mucho más claros que se distribuyen tanto en la región cervical, torácica, lumbar y sacra, por más de que el medicamento sea dado intravenosamente, pero tiene buena distribución hematoencefálica. Esto ya es en el cerebro. Lo mismo tenemos acá, un paciente que tiene AME sin tratamiento y claramente, no tengo que explicar mucho, pero claramente se ve la expresión de la proteína tanto en la corteza motora como en la médula. Yo creo que esto es un punto importante porque algo que he notado mucho es esa respuesta, que tiene bastante respuesta buena en cuanto a la función vulvar, la función respiratoria, la función de comer, para poder hablar. Tienen bastante buena respuesta en esta área y creo que debido a que tiene bastante buena distribución en estas áreas también. Algo que es importante entender también es la respuesta inmune a la transferencia genética, porque es algo que vamos a empezar a lidiar más y más hoy en día y con diferentes enfermedades, porque hay muchos estudios ya que están mirando transferencia genética para otras enfermedades que son monogenéticas. Los humanos están expuestos a los AAV entre la edad de 1 a 3 años, es el máximo pico de exposición. Es algo que es importante saber porque hay muchos papás que cuando quieren que uno los vaya a poner en uno de los tratamientos, por ejemplo ahora Duchenne que ya viene, empiezan a decirle a uno, lo dejo metido en la casa, no lo dejo salir, no dejo que toque a nadie, no dejo que hable a nadie. Y la verdad que es algo que es muy difícil de controlar porque están en el ambiente y todos estamos expuestos en algún momento. No producen enfermedad como tal, pero estamos expuestos. Hay 13 diferentes serotipos de AAV y cuando entra en el cuerpo nosotros tenemos anticuerpos neutralizantes que reconocen casi a todos los AAV, más o menos 30-60%, y hay cross-reactividad. Quiere decir que a veces un paciente es chequeado para AAV9 y va a ser positivo, pero no necesariamente tiene que ser AAV9 positivo, puede que sea positivo para AAV2, pero no vamos a saber. El estudio solo nos va a reportar positivo, cierto nivel. En este momento no hay claridad de cómo diferenciar exactamente qué tipo de anticuerpo es el que tenemos contra qué serotipo específicamente. Pero por lo que no sabemos, igual por eso hay ciertas limitaciones. Un paciente que tenga más de 1 en 50 no va a poder recibir el medicamento. Acá está más o menos ¿cómo se dice? La incidencia o la prevalencia, perdón, de los AAV9 en la población general. Y aquí están las referencias, si quieren, si están interesados, miran en los papeles. Pero el AAV2 es el más común, 72% de las personas. El AAV1 sigue después, el 8% y el 9%, 47%. Entonces, de nuevo, es importante entender porque todos los pacientes, por eso los empezamos en prednisona el día anterior,
todos los pacientes van a tener un tipo de reacción, porque casi todos hemos estado expuestos en algún momento en la vida. El primer tipo de reacción es sobre todo complemento, es guiada por el complemento, y después pacientes hay, digamos, empezamos en el medicamento, responden bien, puede que tengan fiebre, pueden que tengan vómito los primeros días, se tranquiliza la reacción, pero después pueden tener una segunda ola de reacción inmunológica, por eso es importante entender esto. Vamos a hablar ahora de los programas clínicos con AME. Y hay, obviamente han hecho bastantes programas en diferentes poblaciones, pero quiero mostrarles, lo más importante es hablar de STAR y de SPRING, bueno, STRIVE y SPRING, pero para mí lo más importante de todo esto es, como siempre digo, uno no se va a poder acordar de todos estos resultados, pero a veces es bueno tenerlos en mano una vez que empiecen, ya se ha aprobado en muchos más países, porque cuando uno va a hablar con las familias al respecto, puede mostrar los estudios y poderles dar más claridad de cuáles son las expectativas, qué es lo que vamos a esperar con un tratamiento, nada específica. El primer estudio que se hizo fue de fase 1, que se llamaba STAR. STAR fue hecho en pacientes con tipo 1 que ya eran sintomáticos y se dividieron en dos grupos, uno que recibió una dosis pequeña, 3 pacientes recibieron una dosis pequeña y 12 recibieron una dosis más alta. Los pacientes se trataron acá, se siguieron por 2 años y ahí se acabó el estudio. Este estudio se acabó en noviembre del 2017, pero los pacientes fueron invitados a que siguieran por un seguimiento de 15 años. ¿Qué pacientes se incluyeron? Se incluyeron pacientes que tenían AME tipo 1, como dije, que ya eran sintomáticos, que tuvieran la de lesión homocigota y que tuvieran 2 copias de SMN2. Tenían que haber tenido la enfermedad menos de 6 meses, haber empezado con síntomas menos de 6 meses. Hubo cosas que se excluyeron, como los modificadores genéticos, que la verdad no sé, aquí nosotros no lo hacemos, a no ser que sea por un estudio clínico. Nosotros no buscamos los modificadores genéticos, pero en este caso sí se excluyeron. Los títulos de anticuerpos, como dijo, los AAV9 tienen que ser menos de 1 en 50. No podían tener uso ventilatorio continuo y tampoco no podían tener evidencia de aspiración en las pruebas de dilución. Se hicieron varias variables, se miraron varias cosas, variables primarias, variables secundarias y expiratorias. Y aquí más o menos, perdón, y aquí estamos en resumen lo que hicieron variables primarias en cuanto a seguridad y efectos adversos. Las variables secundarias siempre se mira el tiempo a muerte o el tiempo a ventilación permanente, y las exploratorias sobre todo los hitos motores y el CHOP intent. Estas fueron las características de los grupos. Como dije, estos 3 chiquitos recibieron una dosis más baja y estos recibieron una dosis más alta. Hay una diferencia de edad. Estos empezaron más o menos 6.3 meses, estos a los 3.4 meses. Y también hay una diferencia en cuanto a la puntuación en el CHOP. Estos nenes estaban un poco más abajo de los del otro grupo. Entonces, variable primaria y secundaria en cuanto a seguridad y supervivencia. Como ven, este es el historial natural que ya la sabemos todos. En tratamiento no hay, obviamente, no hay chance de que estos niños sobrevivan, no sin que requieran traqueostomía y todo el resto de cosas que ya sabemos, pero con el tratamiento la supervivencia ha sido del 100%. 100% de los pacientes están vivos y no necesitan ventilación permanente a los 24 meses. Esta es la primera parte del estudio. 4 pacientes tuvieron efectos adversos relacionados con el tratamiento y hablaremos de eso al final, que es sobre todo relacionado al hígado. Variables exploratorias. Como ven, hay un aumento en los puntajes del CHOP. Los puntajes del CHOP subieron alrededor de 24 puntos, pero algo que para mí es importante y que yo hablo con las familias es que el aumento medio en el primer mes de 9.8 puntos, casi 10 puntos, y el mes 3 de 15 puntos. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a preguntar, ¿cuándo vamos a ver resultados? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué estamos viendo? Yo les digo siempre vamos a esperar un año, porque no les voy a decir vamos a esperar un mes, porque en un mes me van a enloquecer porque van a querer ya otro tratamiento. Obviamente todo el mundo quiere todo lo que se más pueda, pero hay que ser
yo creo que tenemos que ser muy claros y establecer objetivos muy claros y darles a los pacientes, esto es lo que estamos esperando y vamos a esperar cierto tiempo y no estar brincando ya a otro tipo de tratamiento. Entonces, como ven, si hay un aumento claro y es un aumento significativo que se produce tempranamente y lo he visto clínicamente, la respuesta ha sido muy rápida. 11 de 12 pacientes se sentaron sin asistencia y 2 niños gatearon, tiraron para pararse, se pararon y caminaron. Esta es la primera parte, los 2 primeros años del estudio. En cuanto a deglución, los niños pueden tomar líquido de manera segura. Esto fue, el verde es antes del comienzo del estudio y esto es después del estudio. Y como ven, hay aumento del número de niños que pueden tomar líquidos por la boca seguro, que pueden comer seguro, sin problema por la boca. Y también al final dice, come exclusivamente por la boca. Para mí esto es importante porque, como ven, es como si se hubiera bajado el número de niños. Lo que pasa es que aquí lo que estamos viendo es, como decía Eduardo, es otro tipo de fenotipo. Ahora vamos a lidiar con otro tipo de cosas. Entonces hay niños que por más de que motoramente estén mucho mejor, por más de que la parte vulvar esté mejor, cada vez que se enferman igual se deterioran bastante. Entonces puede que necesiten un tubo, un NG. Hay algunos que necesitan un tubo gástrico. Por eso, al punto de ser importante decirles a las familias, esto no es el tratamiento final, esto no es la cura de la enfermedad y por eso tienen que volver a sus seguimientos, por eso tenemos que estar ahí encima del crecimiento y de todas estas otras cosas. 7, en cuanto a ventilación, 7 de 10, 70% requieren soporte, que no requerían soporte antes de la dosis, continúan sin soporte, sin BiPAP, y 92% de los pacientes son capaces de hablar. Y es algo que mencionaba, que para mí la respuesta de onasemnogene en cuanto a la función vulvar es bastante clara. Los pacientes entonces se invitaron a un seguimiento a largo plazo y lo que se ha hecho es simplemente revisarlos después de los 2 primeros años del tratamiento. Dentro de estos se están mirando los del grupo 2, los que recibieron la dosis alta. De esos 12 pacientes, 10 decidieron continuar el estudio y estamos hablando de estos resultados, son de diciembre del 2019. Estamos hablando de pacientes que ya casi tienen 5 años de edad. Vivos, están todos vivos sin problema. La edad media, como está acá, 7 están sin nusinersen y 3 empezaron nusinersen. Yo tengo una de las chiquitas que empezó nusinersen, yo la empecé en nusinersen, ella recibió terapia génica y después le empecé nusinersen por medio del seguro médico. Y hace poco, este año precisamente, yo la empecé en el 2018 y la acabo de parar 2020 porque no vimos más evolución. Entonces, esas son cosas que tenemos que investigar, que tenemos que seguir estudiando para ver qué va a suceder, si realmente vale la pena ponerlos en una segunda terapia o no. Entonces, caso por caso. 60% de los pacientes que recibieron la dosis terapéutica, quiere decir de estos 12 iniciales, no requieren apoyo respiratorio regular y diario más de 4 años después de la dosificación. En el caso de esta nena mía, por ejemplo, la razón que yo la puse no fue por la parte vulvar. Ella habla perfecto, ella come por la boca, no necesita apoyo respiratorio, pero era sobre todo la parte motora que quería mejorar. Entonces, como dije, es muy importante que ellos tengan una función vulvar tan buena. Y cuando ya se siguieron estos niños, hasta ahora, hasta diciembre, lo que vemos son los mismos chiquitos que estaban haciendo los 2 primeros años, pero ya se agregaron 2 más que ahora son capaces de pararse con asistencia. Entonces son los resultados de antes, de los primeros resultados, estos 2 niños ya se paraban y ahora tenemos 2 niños que se paran extra. Para hacer el punto que han sido 3 años, 2017 a 2020, han sido 3 años después y estos niños lograron continuar ganando fuerza y ganando hitos motores. O sea, que no quiere decir que por más de que no responda perfecto el primer año, no quiere decir que no va a poder seguir respondiendo de ahí en adelante. Ahora vamos a hablar de Strive. Strive es muy similar a START, pero se incluyeron pacientes con tipo 1 sintomáticos que eran menores de 6 meses, lo mismo, con algunas diferencias. En este caso no se excluyeron los que tenían la mutación modificadora.
Se incluyeron pacientes que no tuvieran traqueostomía, que no tuvieran signos de aspiración. Esto es bastante similar al otro que ya les había presentado. 22 pacientes, con diferentes variables, primarias, secundarias y resultados de seguridad. Las primarias, sentarse independiente por más de 30 segundos a la visita de los 18 meses. En este caso, 60% logró sentarse independientemente durante 30 segundos a los 18 meses de edad. Y en cuanto a ventilación, era la supervivencia libre de ventilación a los 14 meses. Y como vieron acá, 20 sobrevivieron sin ventilación permanente. Hubo 2 pacientes que murieron, uno murió a los 7.8 meses de falla respiratoria y uno se retiró del estudio y después se encontró que requirió ventilación a los 12 meses. Estas son otras variables secundarias que hoy en día yo creo que estamos poniendo más atención en cuanto al crecimiento del paciente, porque ahora tenemos niños que se sientan, sostienen su cabeza, se sientan, se paran, y cuando los volteamos a ver, ya son usualmente son niños chiquititos, muy, no crecen mucho, digamos, de tamaño, de estatura, no son tan altos, no ganan peso tan fácilmente, entonces ahora es algo que estamos mirando con más cuidado. Y creo que es una de las cosas más difíciles de evaluar. Por ejemplo, hacer el estudio de deglución a un niño que tiene 4 años y le ponen bario en la comida, no se lo va a querer comer. Entonces estamos contra la pared porque no tenemos una buena manera de evaluar este tipo de función, de la función de comer. Y yo estoy trabajando con algunas personas aquí en Estados Unidos para tratar de mirar qué otras cosas podemos hacer para evaluar esta parte mejor. Aquí lo que se mira fue el peso y la habilidad de comer. Entonces, 63% mantuvieron el peso adecuado para la edad de los 18 meses, 86% comieron sin ningún soporte no oral, a la edad de 18 meses, y 54% pasaban y toleraban líquidos a la edad de 18 meses. En cuanto al uso ventilatorio, 68% no usó ventilación invasiva durante ningún punto en el estudio. De nuevo, no es 100%. Todo el mundo, estos niños en algún momento puede que requieran ventilación durante enfermedad o durante ciertas situaciones específicas. Acá vemos los hitos del desarrollo. Estos niños han logrado, al menos 11 de ellos han logrado sostener la cabeza, rodarse, sentarse por más de 30 segundos. Uno de ellos se ha parado con asistencia, gateado y tirar para pararse. Dirían ustedes, pero ¿por qué no están los 22 acá? Porque son niños que siguen evolucionando, siguen creciendo y seguimos mirándolos a medida que pasa el tiempo de cómo van evolucionando. Este es el CHOP. Y otra vez miren la importancia de ver más o menos los cambios. En el primer mes un aumento de 7 puntos, en el tercero un aumento de alrededor de 12 puntos y a los 6 meses un aumento de 15 puntos. Entonces, con esto digamos que nos da una idea de saber el paciente está respondiendo o el paciente no está respondiendo a la terapia como queremos que responda. Este es uno de mis chiquitos que empecé con terapia a los 9 meses. Es como si fuera un paciente que representa el STAR o el STRIVE, porque tenía la enfermedad menos de 6 meses, tenía COVID. Él no podía sostener la cabecita. Después de que empezamos terapia, se empezó a sostener la cabeza bastante bien, a mirar para los lados. Obviamente tiene evidencia de la enfermedad. Pues, si ven los brazos, ya tenía la rotación que le vemos frecuentemente. Este chiquito ya después vemos acá sentándose independientemente. Esto lo logró a la edad de 14 meses, 14 o 15 meses. Obviamente le ven la quifosis y lo estamos siguiendo por escoliosis también. Él tiene tubo. Y aquí ya más recientemente ya está tomando independientemente líquidos, pero obviamente tenemos el tubo acá. Entonces, cuando les mostré esa gráfica que mostraba como que empezaron mejor y terminaron, no es que terminaron peor, lo que pasa es que muchas veces vamos a tener que darles suplemento calórico de alguna u otra manera. Entonces, por más de que él está ya tomando por acá, igual necesita recibir calorías por otra parte. Ahora vamos a hablar por último del sprint. El sprint es de los presintomáticos que se compararía al nurture que presentó Eduardo.
En este caso son niños presintomáticos menores de 6 semanas. Algunos tenían 2 copias y otros tenían 3 copias, muy parecido a lo que presentó Eduardo en el otro estudio. Tenían que tener capacidad de tolerar líquidos y este CMAP, que realmente nosotros no lo hacemos en mi hospital, yo sé que hay otros médicos, otros hospitales que siguen esta parte, lo hicimos solo para el screening, pero de resto no lo usamos. Los criterios de exclusión era que tuvieran hipoxemia, que tuvieran traqueostomía, que estuvieran ya en otro tratamiento o que tuvieran anticuerpos altos. Acá están solo digamos, las características básicas. Ya fueron tratados muy temprano. Fueron niños entre 20 días de nacidos, 28 días de nacidos. Y lo que se miró fueron varias cosas, ¿no? De nuevo, primarias, secundarias y exploratorias. Pero hubo diferencias para los de 2 y 3 copias. Los de 2, la primaria era lograr sentarse. Los de 3, la primaria era lograr pararse independientemente. Acá se ve, estos son los de 2. Entonces, de los que se lograron sentar independientemente, acá está a la edad que fueron confirmada digamos, el milestone, el hito de desarrollo fue confirmado a esta edad. Y esto es más o menos lo esperado normal. Uno puede ver a un niño sentarse, digamos, 4 meses es muy temprano, pero alrededor entre 6 a 9 meses. La mayoría de niños lograron llegar al hito en ese momento. Y aquí están algunos de ellos que se lograron parar y caminar independientemente, también lo lograron dentro de ese tiempo que es esperado. Acá está la función motora en cuanto al CHOP de estos niños. Como ven, un aumento claro comparado con el NeuroNext que hicimos hace varios años, donde la historia natural muestra que obviamente estos niños se deterioran rápidamente. Aquí tenemos un aumento bastante alto. Acá están los de 3 copias, lo mismo, lograron sentarse independientemente. Aquí los que lograron caminar independientemente, más o menos dentro de la edad. Este estudio continúa, estos niños todavía, hay varios que no lo han logrado, pero están dentro de lo que es todavía normal, o sea que pueden lograr llegar a ese hito sin problemas. Entonces, de resumen, para los de 2 copias, se lograron sentar independientemente 8 de 14, se logró caminar 4 de 14 y los Chopping 10, más o menos están acá los resultados. Y de los de 3 copias, 4 de 15 lograron pararse independientemente y 3 de 15 caminar independientemente. Esto fue los resultados hasta el 2019, que se mostraron este año en el 2020, pero estos chiquitos todavía están pequeñitos y tienen que seguir creciendo. La supervivencia es del 100%, todos los niños están vivos. Y esto es algo importante que mostraron, que es la parte del peso. Los niños de 2 y 3 copias, tanto niñas como niños, han logrado mantener el peso dentro de lo que es aceptado y ninguno ha necesitado gastrostomía. Esta es una chiquita que es mía, es una de mis pacientes que representaría este estudio más o menos, porque es una nena que recibió tratamiento a los, creo que 20 días de edad, o no, más pequeñita. La hermana tiene un fenotipo muy agresivo, o sea, yo creo que estos nenes son muy débiles de por sí en esta familia, pero ella ha logrado llegar a hitos claros, como lograr sentarse, sostener su cabecita. Si ven la expresión, tiene obviamente un poquitico todavía y no se sentaba muy bien. Acá está comiendo independientemente. Yo con ella sufrí mucho porque no sabía si iba a necesitar tubo o no, no sabía si iba a necesitar BiPAP o no. Y al fin, al cabo, por eso es que nos toca uno por uno y seguirlos muy cerca y evaluar ese tipo de cosas cada mes, cada rato la veía en la clínica para estar segura de que no estuviera necesitando realmente el tubo o que no necesitara ventilación. Y llegamos a este momento y ella no necesita ni ventilación ni su tubo gástrico, entonces ha sido bastante buena la evolución de ella. Comparada con su hermanita que está completamente paralizada, tuvo un daño hipóxico, desgraciadamente, por más de que estaba recibiendo tratamiento, tuvo un daño, entonces este ha sido un buen caso. Y este es un caso de una nena de tipo 2,
o porque tiene, obviamente se lograba sentar. Por más de que nosotros tenemos acá el label es de niños menores de 2 años, no especifica cuántas copias. Entonces podemos tratar cualquiera menor de 2 años que esté en el peso adecuado. Y acá vemos esta nena tenía muchas dificultades antes de que la tratara. Oh, that one's a big one. Yo la traté a los 20 meses de edad. Ella tenía bastantes dificultades con los brazos. Si ven que tiene que compensar mucho con todo el cuerpo realmente para llegar a lograr hacer algo con los brazos. Y después de tratamiento con onasemnogene, vemos cómo levanta el brazo. Y yo no creo que esto es evolución normal. Esto no es evolución motora normal. Yo creo que esto definitivamente fue gracias al tratamiento que ella logró usar hoy en día sus brazos muchísimo mejor de que los usaba antes. Y ahora hablemos un poquitico de la parte de seguridad. Ellos han recopilado resultados, digamos, de todos los ensayos clínicos de los Managed Access Program, de los registros a largo término, y todo esto está hasta diciembre del 2019. Estos han sido todos los pacientes tratados en cuanto a los estudios clínicos. Y lo importante de ver es que realmente no han habido la mayoría, ¿cómo se llama? Los efectos adversos serios relacionados se han reportado. Y aquí voy a mostrar específicamente qué. Elevación en la función hepática. Lo vemos muy frecuentemente. Mi recomendación es, obviamente, hagan los estudios que se tienen que hacer, que es el AST, el ALT. Yo estoy también pidiendo GGT de base para mantenerlo, si lo necesitamos seguir, es más fácil ya hacer el seguimiento de ahí en adelante. La transaminasa, lo mismo. Trombocitopenia se ha reportado, personalmente yo no he tenido ningún caso. Y las troponinas. Este es riesgo conocido que puede pasar con otros AAV, o sea, no es algo nuevo. El inicio es más o menos de 35 días, pero para mí ha sido un poco más temprano. En la parte inicial del tratamiento he visto elevación y tuve un caso en el que ya bajé la prednisona y después de quitar la prednisona tuvo una pequeña elevación otra vez. Entonces es algo importante de seguir todavía los laboratorios por más de que el label nos recomienda una vez a la semana por un mes y después una vez cada 2 semanas por 2 meses. Yo igual le continúo haciendo laboratorios por un tiempo más. Las elevaciones en estos casos han sido sin síntomas clínicos y se han resuelto con el uso de prednisona. Les damos 1 miligramo por kilo el día anterior y los continuamos en esa dosis, pero lo he tenido que subir a 2 miligramos por kilo y personalmente tuve que poner un paciente en el hospital. Esto no es lo reportado, pero es un caso aparte, pero le fue bien también, no tuvimos ningún problema. Y todos fueron transitorios. En el caso de los estudios no hubo ninguna intervención y no hubo secuelas clínicas. Y en cuanto a la toxicidad cardíaca, solo se ha visto en animales. En humanos se puede ver taquicardia o bradicardia, pero creo que es algo difícil de evaluar si realmente tiene que ver con el medicamento o no, porque muchos niños con tipo 1 tienen taquicardia por sí. Y la otra cosa importante que dicen acá es que la CKMB y la troponina no es muy claro y no es muy confiable como marcador. Igual lo hacemos, pero hasta ahora no he tenido que lidiar con esa parte. Conclusiones, entonces hasta diciembre del 31 de 2019 se han tratado 335 pacientes, pero en cuanto a los estudios, hoy en día más de 600 pacientes alrededor del mundo. Los eventos adversos son consistentes en todos los estudios, no se han identificado nuevos problemas de seguridad y Avexis obviamente continúa siguiendo todos los pacientes a través de los estudios y a través ya del uso comercial como tal. Creo que esto era todo lo que quería presentar y ojalá que haya sido de ayuda. Después seguiremos, ustedes dirán preguntas ya o después.